Hola amigos de Amor Tiene un Nombre, espero se encuentren todos muy bien. Aquí, como pueden observar en la parte de atrás, está el Coliseo Romano. En el día de hoy, junto con mi esposo, tuvimos una visita, entramos con una guía que nos contó pues bastantes datos importantes, históricos de este lugar. Y yo les voy a decir algunos datos que aprendí el día de hoy y también un poquito de reflexión sobre los cristianos mártires que murieron en este lugar. Entonces, este es un anfiteatro que fue construido más o menos en el año 70 o 72 después de Cristo. Eso quiere decir que tiene 1943 años, más o menos, ya casi va a cumplir los 2000 años. Este lugar fue construido por el primer emperador de la dinastía Flavia. Él dio la orden para construirlo para entretener a la gente. El propósito específico, el objetivo principal de este lugar era eso, entretener a la población. Entonces este emperador lo mandó a construir y así podía tener el apoyo de las personas, de la comunidad, del pueblo, etc. Cuando uno entra, la guía nos decía que habían como varias secciones, ¿no? Es decir, como hoy en día cuando uno va a un concierto que pues en la parte más cercana, donde está el artista, cuesta más y en la parte que más se aleja, pues cuesta menos. Pues así similarmente se organizaba en este anfiteatro. Las personas, digamos, que podían estar más cerca al lugar principal eran las personas con más poder, digamos, con más dinero, y luego hacia atrás, pues las personas ya que tenían menos poder, ciudadanos del común, y más bien atrás, pues digamos, los ciudadanos pobres. Entonces, en este lugar lo que se hacía eran varias actividades. Una curiosa, que me pareció muy curioso, eran batallas navales. Yo dije, ¿cómo así batallas navales? Y es que lo que se hacía en los primeros años fue como una representación de batallas de barcos. Entonces lo que hacían era llenar el lugar, pues la parte de la mitad de agua con barcos, y allí se hacían la representación pues de la lucha, las peleas entre diferentes personas y grupos. Hoy en día ni los historiadores realmente han deducido cómo estas personas llenaban esto de agua y cómo realmente eran estas batallas, porque estas batallas navales se hicieron en los primeros años del Coliseum. Este se inauguró, digamos, en el año 80 después de Cristo, con el hijo del primer emperador, que era el emperador Tito. Él, digamos que ya lo inició, lo inauguró. Y estas batallas navales se hicieron los primeros años. Ya después, por lo que pude entender y después por lo que leí también en otro momento, no se siguieron haciendo por la complejidad que tenían. Entonces pararon, digamos, estas batallas navales, pero muchas de las otras actividades eran, por ejemplo, peleas entre los gladiadores. Esto era bien común, y como tal vez muchos de ustedes habrán escuchado, habían animales, traían leones, traían tigres, también leí que habían hasta osos. Entonces habían luchas entre los animales, y lo más común era también, tenían estos animales, los ponían a aguantar hambre en algunos momentos, en algunas horas, y luego los sacaban para que estos animales se comieran a las personas vivas. Esto es realmente muy sanguinario, es horrible. Entonces, si es un lugar realmente... no sé cómo decirlo, es un lugar donde no acontecían cosas nada buenas, porque murieron miles de personas de forma horrenda y bajo la mirada de miles de espectadores que lo que hacían eran reírse, burlarse, y era un entretenimiento para ellos, era algo como normal. Pero en este sentido vemos cómo el enemigo los tenía atrapados, totalmente encadenados, porque era bien demoníaco este tipo de cosas que se hacían. Así que miles de personas murieron. También tenían esclavos. Hoy la guía turística nos dijo eso, tenían muchos esclavos que pues sufrían bastante al hacer trabajos forzosos en este lugar.
A medida que pasó el tiempo, ya en la edad, ya cuando se terminó, digamos, de utilizar este coliseo para estas peleas y batallas, esto fue hasta el siglo VI más o menos. Después de este tiempo, ya el coliseo se empezó a usar para refugios. Entonces vivieron allí algunas personas, digamos que se empezó a acomodar como vivienda de alguna manera. Esto duró unos años. Después también incluso se llegó a utilizar algunas iglesias como capillas para que las personas vinieran a orar. También esto duró por algunos otros años, y así a medida que pasaba el tiempo lo fueron utilizando de diferente manera. Ya en la Edad Moderna hubo unos terremotos que, digamos, fueron por los cuales pues la edificación se fue cayendo, destruyendo poco a poco. Y también, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial también leí que esto afectó a la estructura en cierto sentido. Esto ha sido considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Así que bueno, ahora voy en la parte de los mártires cristianos. Hoy cuando lo visitamos con mi esposo estábamos haciendo como esta reflexión o pensando, hablando bastante, teniendo esta conversación de los miles de mártires que murieron en este lugar. No solamente en este lugar, sabemos que murieron en muchos lugares, aquí en Italia y bueno, en otros lugares, porque eran perseguidos justamente por su gran fe en Dios. Ellos no negaron su fe en absoluto, y ellos hasta la muerte realmente dijeron, ok, preferimos morir porque sabían que iban a ir con Dios, pero no negarlo, nunca negar al Dios Todopoderoso. No quisieron ser paganos tampoco. Entonces murieron ellos, muchos de ellos. Lo que leímos fue lo que nos hemos documentado. Fueron devorados algunos por leones, por estas bestias, otros los quemaban vivos, y muchas otras cosas más horripilantes, porque no tiene realmente una otra palabra que uno ni se alcance a imaginar la mente tan demoníaca, o las mentes tan demoníacas que creaban este tipo de torturas y de muertes a los cristianos. Así que bueno, hablando en esto, hay un libro que mi esposo se leyó. Yo ya sabía de este libro desde hace ya 2-3 años. Se llama El Libro de los Mártires, y el autor es John Fox. Así que les recomiendo este libro. Yo no me lo he leído y se los recomiendo. Mi esposo se lo leyó ya hace un tiempo atrás. Él siempre me ha dicho, léetelo, te va a encantar, en fin. Por muchas razones, cosas personales, ustedes saben, uno hace varias cosas. No lo he leído, pero lo voy a hacer. Y realmente mi esposo me decía que cuando él escuchaba a la guía hablando de los emperadores que estuvieron en la época del Coliseo, y cómo ellos hacían estas actividades donde tantos cristianos murieron y bueno, otro tipo de personas, él se acordaba de todo lo que había leído en el libro. Así que después él me dijo, tienes que leértelo, o sea, es espectacular. Entonces se llama así, El Libro de los Mártires, de John Fox. Lo pueden buscar en internet. Igual voy a dejar el link aquí en este video. Y si ustedes igual hacen su búsqueda en internet también, ustedes se podrán de pronto documentar un poco más de esta historia que les estoy comentando. Entonces, como les venía comentando, este libro es realmente una gran recomendación que todo cristiano verdadero debería leer y meditar sobre él. Y justo aquí se encuentra mi esposo, que él ya lo leyó, les puede comentar un poquito más de este texto. Sí, bueno, este libro lo leí hace quizás unos 22, 23 años, pero Dios, siendo testigo, me marcó tanto por las verdades que tiene de la historia de los cristianos mártires, los que verdaderamente vivían con la presencia del Señor, y ni la muerte los podía parar ni dar miedo para no someterse al miedo a la muerte. Entonces sí, recomiendo ese libro. Lo leí yo una vez, todavía lo tengo.
Me marcó tanto de que nosotros estando aquí ya haciendo ¿cómo se dice? El tour del Coliseo, fuertemente me tocó y les recomiendo grandemente esto, porque no solo van a llorar, van a sentir enojo a la injusticia, se van a asombrar a las persecuciones y los tormentos, tortura que el enemigo por medio de mucha gente hizo contra mujeres, hasta embarazadas, niños, hombres, no solo los apóstoles, pero muchos de la fe hasta el presente. Entonces, solo con eso les dejo y les recomiendo. Aquí les encargo a mi esposa. Chao. Bueno, gracias por esa gran recomendación. Así que, como yo les dije, yo no lo he leído, pero realmente pienso hacerlo, porque es algo que nos va a ayudar a entender un poquito más de todo este sufrimiento que pasaron miles de personas en años anteriores. Hoy en día muchos cristianos siguen pasando por persecuciones, sabemos eso. En este momento en muchos países comunistas, por ejemplo, pasan por estas situaciones, por lo cual debemos seguir orando por estas personas que no son libres, no pueden ejercer su fe libremente. Lamentablemente hoy en día es increíble que suceda esto, pero sucede porque el enemigo sigue atacando. Por eso nosotros tenemos que estar siempre alertas y orar por los demás, interceder por los demás, ¿verdad? Así que bueno, por último, si ustedes en algún día quieren venir aquí a este lugar, yo les recomiendo que hagan su reservación con mucho tiempo de anticipación, porque a veces los tours no son fáciles de conseguir. Les recomiendo también que elijan el tour especial, digamos el que cubre, digamos, todas las zonas del Coliseo, para que ustedes puedan ver más zonas. Y justo ahora me di cuenta que hay tours de noche también. Pero estos tours son los que más se reservan, entonces estos tours tienen que ser hacer la reserva con mucho más tiempo, por lo menos unos 2 o 3 meses de anticipación. Si usted ve que lo puede hacer, pues perfecto, hágalo. Y bueno, esto ha sido todo en este video. Muchas gracias por visualizarlo, por suscribirse al canal también. Por favor, dejen sus comentarios. Y bueno, los quiero seguir invitando a que sigan viendo mi canal, y que todos tengan una bendecida mañana, bendecida tarde, bendecida noche, de acuerdo al momento en que ustedes me estén viendo. Así que estén muy bien. Chao, chao.